Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Johnny Ruiz, ingeniero de minas, quien vengo enseñando a usar Regmin desde hace más de 15 años y en esta ocasión te voy a enseñar una nueva forma o una forma más sofisticada de extraer puntos desde el Google Earth y convertirlos en una topografía con el software minero Regmin. Sí, yo ya te he enseñado en alguna ocasión anterior cómo hacerlo, para eso vamos a abrir el Google Earth, ¿sí? Tienes que tenerlo instalado obviamente y a veces sucede que, por ejemplo, tú necesitas las topografías de algunas zonas, a veces remotas, ¿no? Para un estudio preliminar. Bueno, lo correcto sería pues ir con los equipos topográficos y hacer un levantamiento preciso ahí en esa zona. Pero como te digo, para estudios preliminares o para tener un panorama inicial de la zona, lo que te voy a enseñar creo que podría servir sobradamente, ¿no? Obviamente no tiene la precisión como si tal y cual llevaras los equipos topográficos. Lo que te voy a enseñar pues tiene una precisión de más o menos 15 metros en el tema de la elevación, ¿no? Entonces yo anteriormente te había enseñado que para extraer información desde Google Earth abrías esta ventana del Google Earth, valga la redundancia, te ibas al botón agregar ruta y lo que hacías era dibujar puntos de esta forma, de forma manual, la mayor cantidad posible de puntos, y estos puntos, si te fijas, están guardando o grabando la coordenada norte y este del sitio, más no la elevación, pero luego llevándolo a un software, a una plataforma, se le puede añadir la elevación y finalmente importarlo al programa Regmin. Pero en esta ocasión quiero enseñarte a hacer de una forma más simple, más precisa. ¿En qué sentido? Si te fijas, estos puntos generados con agregar ruta, pues no tienen una separación equidistante. Son puntos que, digamos, se dibujan de forma aleatoria, ¿no? Entonces, con la nueva forma que yo estoy proponiendo es dibujar puntos más o menos. Ahora vamos a dejar una pizarra. Que tenga un punto aquí, otro punto acá, y que estos puntos tengan la misma separación, ¿de acuerdo? Tanto en la vertical como en la horizontal, ¿no? Y así tener una malla perfectamente cuadrada. Además, sabemos que la resolución máxima de la información topográfica en el Google Earth es de 1 segundo, que equivale a 30 metros. Si tú te fijas estos puntos, por ejemplo, alguno pueda que esté a 50 metros, otro a 100 metros, otro a 5 metros. Entonces, con lo que te voy a enseñar la idea es que todos los puntos tengan una equidistancia igual a 30 metros. ¿Por qué no 10 metros? ¿Por qué no 5 metros? Porque, como te decía, la máxima de resolución del Google Earth es a 30 metros. Es decir, si yo genero puntos a 1 metro de separación de distancia pensando que voy a ganar más detalle, pues finalmente sería algo inútil, ¿sí? Así que 30 metros es lo mejor. Entonces voy a cancelar esto acá y lo que tenemos que hacer entonces de esta zona, ¿sí? Fíjate que es una zona montañosa, remota, donde posiblemente no se pueda acceder o sea muy costoso llevar equipos topográficos allá, de pronto no hay carreteras. Entonces con lo que te voy a enseñar pues para un estudio preliminar, vuelvo a repetir, sería más que suficiente. Entonces lo que haces es ubicar dos puntos desde el Google Earth, ¿sí? Un punto sur, un punto norte. Para eso utilizas marcadores que tienes aquí en el Google Earth y guardas esa información acá, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es que con la ayuda de la inteligencia artificial de las que hay, ya sea ChatGPT, Meta AI, la de Géminis, la de, ¿no?, varias inteligencias que hay. Yo te voy a enseñar a hacerlo con dos con las que he estado probando. Meter un prompt como el que te estoy compartiendo aquí, ¿sí? Te lo voy a dejar ahí en la descripción, ¿sí? Y lo único que tendrías que hacer aquí es meter la información del sitio del cual quieres obtener la información topográfica. ¿Qué es lo que va a hacer este prompt? Le va a solicitar a la inteligencia artificial que te genere un fichero en formato KMZ, ¿sí? Que lo puedo abrir aquí en Google Earth, o es el formato que necesito para llevarlo a la plataforma donde le voy a asignar las elevaciones. Entonces lo que tengo que tener claro de esta zona es la zona UTM, ¿sí? Si te fijas acá abajo me sale que es la zona 17, ya que esta zona es una zona ubicada al norte de mi país, en Perú, ¿sí? Fíjate. Entonces tengo que tener claro a qué zona pertenece, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería la zona 17. ¿A qué hemisferio pertenece? Con respecto al Ecuador, pues sería el hemisferio sur. Eso tienes que tenerlo claro. Y finalmente copiar las coordenadas de los marcadores. Por ejemplo, vamos a ver aquí el punto norte. Vamos a la pestaña propiedades. Y lo único que haces es copiar esas coordenadas UTM y reemplazarlas en el PROM. ¿Ok? Y de la misma forma para el punto o marcador sur.
¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software aquí? Como te decía, lo que el software es que va a generar una malla de puntos separados equidistantemente. ¿De acuerdo? Una malla de puntos separados equidistantemente en toda esta área. Los límites van a ser esos marcadores, ¿ok? Entonces, siempre con las inteligencias artificiales a mí me ha pasado que a veces le pido algo y me da otra cosa. A veces suele suceder, no siempre, pero para asegurarme yo lo que hago es pedirle que me genere una malla de unos puntos equidistantes, por ejemplo, a una distancia grande. A ver, si yo mido este polígono, ¿de acuerdo? Desde esta zona hasta esta zona del otro marcador, más o menos tengo una distancia de 3 kilómetros. Entonces, solamente voy a usar unos marcadores separados cada 500 metros para poder verificar que estoy en la zona correcta, ¿sí? Vaya a ser que me esté equivocando en algo y de pronto estoy generando puntos por otra zona que no corresponde a la que estoy trabajando. Entonces, simplemente una vez adecuado el prompt, lo copio, ¿de acuerdo? Y utilizo cualquiera de las inteligencias artificiales que existen. Yo, por ejemplo, utilizo ChatGPT. Obviamente tengo que registrarme, le introduzco el prompt y espero que el programa me devuelva directamente o preparadamente el fichero KMZ. También voy a probar con Meta AI de Facebook y también lo hace muy bien, ¿ok? Puedes probar con otras inteligencias si tú quieres, ¿no? Esperas un rato, esperas un momento que te devuelva el fichero. Bien, fíjate que ChatGPT ya te lo devolvió, Meta también, entonces con cualquiera de los dos puedes probar. Acuérdate que ese es un archivo de verificación, voy a descargarlo, voy a escritorio, aquí he creado una carpeta para probar, ¿sí? Entonces acá si quieres le puedes poner que es de ChatGPT para saber de qué inteligencia generó ese fichero, ¿ok? Entonces lo abrimos y fíjate que ahí están los puntos, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que está calzando correctamente en la zona. ¿Ok? Entonces fíjate que está correctamente en la zona. Entonces esta es la idea, generar esta malla de puntos. Pero para capturar el mayor detalle posible, yo lo voy a hacer cada 30 metros. Como te dije, no vale la pena hacerlo cada 5 o 10 metros porque la máxima resolución que puedes lograr de Google Earth o de las imágenes satelitales es hasta 30 metros. Entonces simplemente editamos el prompt y cambiamos acá, en vez de 500 ponemos 30 metros. ¿De acuerdo? Y volvemos a meter el prompt en las inteligencias artificiales para obtener el archivo verdadero que necesitamos o con el que vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué no hice hace un momento directamente con esa separación de 30 metros? Lo que sucede es que si yo quiero verificar si es que estoy en la zona correcta, a veces ese fichero, como tiene demasiados puntos, demora para cargar y Google Earth termina colgando. Eso me ha pasado, por eso te lo estoy comentando, ¿no? Bien, entonces, si te fijas, el fichero ya está en la inteligencia artificial de Facebook, ¿sí? ¿De acuerdo? También está acá en Google Earth. Entonces así que vamos a descargar la de ChatGPT. Tú puedes usar la de cualquier inteligencia, ¿ok? Y vamos a descargarla. Listo, entonces esta ya no trates de abrirla directamente porque, como te digo, puede que tenga demasiados puntos y el Google Earth se vuelva lento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a abrir esta plataforma web llamada gpsvisualizer.com, ¿sí? /elevación, que es totalmente gratuita, ¿sí? No sé si necesita de alguna suscripción para explorar cosas más avanzadas, pero te enseño la parte gratuita, que es muy sencilla. Simplemente lo que haces aquí es das clic donde dice seleccionar fichero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y seleccionas el archivo de los 30 metros, ¿sí? La grilla, fíjate que acá que pesa 152 kbps. Das clic en abrir y acá simplemente seleccionas texto plano y le das clic donde dice convertir y añadir la elevación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta plataforma? Lo que pasa es que ese fichero KMZ que te generó la inteligencia artificial simplemente te está generando la latitud y la longitud, mejor dicho, las coordenadas planas de ese punto, pero no te está dando la elevación. Entonces, en esta plataforma lo que hacemos es añadirle la elevación para de ahí recién poderla llevar al software RecMin. ¿Ok? Fíjate que aquí entonces ya tienes la información, ¿sí? Ahí está. Tienes que cerciorarse que esté la latitud, la longitud y la altitud, que es lo que finalmente deseamos y es lo que esta plataforma ha agregado a este fichero. ¿Ok? Simplemente lo descargamos y
Vamos a ponerle aquí el nombre topography, un nombre que tú quieras de la zona, ¿sí? Ok, ahí está el fichero, está en bloc de notas. Fíjate que hay algunas cosas que, estos textos que hay que filtrarlo o pulirlo. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Simplemente abro una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Y le doy clic donde dice abrir y voy a abrir este fichero que está en escritorio. Bueno, yo lo he guardado en escritorio. Está en formato de texto. Ahí está, simplemente le doy clic en abrir, siguiente, y para que cada columna se separe correctamente y finalizar. Y entonces aquí las únicas columnas que yo quiero son estas que voy a pintar, la latitud, la longitud y la altitud. Las demás columnas yo normalmente las borro, como no las necesito, simplemente las borro, ¿de acuerdo? Y le doy clic en guardar. Y entonces esa es la información que ya extraje desde Google Earth. Ahora ya tiene elevación y la voy a cargar en el programa RecMin. ¿Cómo se carga en el programa RecMin? Para eso tienes que descargarlo e instalarlo. Eso se hace con la versión clásica de RecMin, que es la versión totalmente gratuita, que es un software minero para la persona que no lo conoce, donde se puede manejar todo tipo de proyectos mineros, desde el modelamiento, gestión de sondajes, modelos de bloque, estimación de recursos, diseño de mina, etcétera, y también topografía minera. Entonces tú seleccionas un proyecto. Por cierto, si quieres aprender cómo crear un proyecto en el programa RecMin, estoy obsequiando un curso de introducción para cómo usar este software totalmente gratuito, donde enseño a hacer varias cosas, como importar sondajes, cómo crear un proyecto, cómo importar ficheros de XF, cómo calcular volúmenes, cómo pegar imágenes satelitales a la topografía, cómo generar curvas de nivel, varias cosas enseño ahí, ¿ok? Así que si te interesa conocer más de RecMin, eres profesional de geología o ingeniero de minas, contáctame, aquí abajo te voy a dejar el enlace para poderte dar acceso, que es por 3 días únicamente, totalmente gratuito, y puedas conocer las bondades del software RecMin. El software RecMin, como te digo, es totalmente gratuito. Entonces, selecciona el proyecto, te vas al menú importar. Ahora mismo el software lo tengo en interfaz idioma español. Vamos a ponerlo en idioma inglés, ¿sí? Y es fácilmente, se reinicia otra vez y ahora está totalmente en idioma inglés. Entonces te vas a la ventana o menú importar y vas a elegir esta penúltima opción que dice importar líneas, superficies en formato de texto, ¿de acuerdo? Te va a aparecer esta ventana y aquí lo único que haces es activar esta opción que dice importar coordenadas geográficas. ¿Por qué? Porque el fichero que vamos a importar son coordenadas geográficas, no son coordenadas UTM. Fíjate aquí, tienes latitud, longitud y altitud, ¿ok? Entonces el programa RecMin permite eso. Obviamente tiene que estar en el BGS 84 marcado y aquí eliges el hemisferio. En este caso es el hemisferio sur para la data que estamos manejando, que está al sur del Ecuador, en el norte del Perú, ¿no? Ok, entonces seleccionamos el fichero, ¿de acuerdo? Que está en escritorio y aquí lo hemos puesto, que está editado, lo seleccionamos, ¿ok? Vamos a darle clic en guardar y le vamos a dar un nombre, ¿sí? Lo vamos a poner ahí mismo en la carpeta donde estaba, en escritorio. Vamos a ponerle también de nombre topografía, ¿ok? Y entonces le das clic en guardar y como esta información son puntos de topografía, entonces marcamos aquí abajo la opción puntos, ¿ok? Esta fila que está aquí, le decimos que no la importe, entonces activamos esta opción o este botón para que diga aquí no importar la primera fila. Y aquí seleccionamos con qué tipo de separador de texto está guardado esa tabla o esa hoja que voy a importar. Y si te recuerdas, está separado por tabulaciones. Si estuviera en CSV, pues marca CSV, ¿ok? Pero nosotros acá en el fichero que descargamos, perdón, de acá de la página de Visualizer, está separado por tabulaciones. Así lo descarga el programa, ¿ok? Entonces acá seleccionamos o hacemos coincidir estos campos que están acá con las columnas a importar. La primera columna se llama latitud, así que buscamos el campo de nombre latitud, lo pasamos acá. Luego sigue el campo longitud, también lo seleccionamos. Y finalmente el campo altitud, que coincidiría con el campo elevación, ¿ok? Muy bien, eso es todo. Simplemente le damos clic en importar y el programa importa. Ahora sí, cerramos esta ventana y, por cierto, esta ventana se llama Yacimientos del programa RecMin de la versión clásica y damos clic en la ventana Dibujo, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a este explorador, a esta barra de exploradores y vamos a buscar la opción que dice Abrir fichero de puntos, ¿de acuerdo? Y
nos vamos acá a escritorio, a la ventana donde hemos importado el fichero, y este fichero que está aquí es el fichero que ya está importado en Regmin. Este fue el que editamos en Excel, o sea, el fichero de texto crudo, y este es el que ya hemos importado en formato de Regmin. Simplemente le damos clic en abrir y fíjate que ahí están los puntos. Ahora mismo no se ven, vamos a cambiarle color, activamos el árbol de objetos y vamos a darle un ancho de 4, por ejemplo, y vamos a darle un color, por ejemplo, de amarillo, ¿de acuerdo? Y ahí está, ¿ok? Esta ventana la podemos cerrar o la podemos poner acá a un costado o al otro lado, ¿de acuerdo? Y si te fijas, ahí están los puntos. Entonces, lo que hacemos es irnos a este menú que está aquí arriba, que dice superficies, líneas o triángulos, y aquí hay una opción que dice triangular, superficies o puntos. En este caso lo que tenemos son puntos, entonces damos clic ahí. Como no tenemos superficies, nos pasamos acá a puntos, seleccionamos los puntos, damos clic en opción triangulación simple, o por cierto utiliza el algoritmo de Launay. Aquí damos color a esa triangulación, damos clic en triangular y el software ha triangulado. Apagamos los puntos, ¿de acuerdo? Acá en el árbol, y vamos a los triángulos y ahí está. Podemos cambiarle de color a esos triángulos, por ejemplo, color verde, celeste o grosela o amarillo, el color que tú quieras, ¿no? Y aquí en esta barra de herramientas hay un botón que dice 3D, puedes dar clic ahí y ahí tienes la topografía, ¿ok? Ahí tienes la topografía, que es la misma que está en esta zona de acá de Google Earth, ¿de acuerdo? Ahí está. Como te digo, no es muy precisa como si llevaras equipos topográficos, pero yo creo que te podría servir. Ahora, ¿cómo podemos obtener las curvas de nivel de esto? Muy fácil. Yo normalmente lo hago en la otra versión del programa Regmin, que también es casi el 80% gratuita, que es el Regmin Pro, que es nuevo, paralelo a esto. Se puede hacer con ambos por si acaso, ¿sí? Entonces voy a ir a la ventana del Regmin Pro, dando clic en este botón únicamente que está aquí. Para eso tienes que instalarlo. ¿Cómo se descarga y se instala el Regmin? Pues acá en la página web de Regmin tienes ahí para descargar la versión clásica, ¿sí? Ahí está la versión clásica y la versión Pro. La versión Pro, das clic ahí en el menú, ¿sí? Si la página está en español, simplemente tradúcela a inglés y instalas estos 4 aplicativos. Ahora mismo, al dar clic en Regmin Pro, estamos yendo a esta aplicación. Aquí tienes 4 aplicaciones, ¿ok? Si igual, en el curso que te vas a inscribir, que es gratuito, ahí te enseño cómo descargar e instalar el programa Regmin. ¿Ok? Ahí está, entonces, en la vista de la topografía, el Regmin Pro. Si quieres generar isolíneas o contornos, pues simplemente activas y le dices crear contornos, ¿de acuerdo? Seleccionas el objeto y, por ejemplo, le podemos decir que cada 10 metros nos genere una curva de nivel, ¿no? Y ahí está. Podemos apagar acá los triángulos y ahí tienes la topografía del sitio, ¿sí? Esa topografía la puedo también copiar y pegarla en la versión clásica de Regmin, ¿sí? Ahí está. Le podemos cambiar de color. Por ejemplo, voy a poner el color azul. Ahí está. Podemos apagar los triángulos, ¿de acuerdo? Y esa topografía la puedo regresar nuevamente a Google Earth. Simplemente doy clic derecho, selecciono la última opción, le vamos a poner ahí isolíneas de nivel, ¿de acuerdo? Y este fichero se va a crear en formato KML, no KMZ, no KML. Le digo la zona, acuérdate que la zona de nuestro sitio aquí en Google Earth es la zona 17, ¿de acuerdo? Entonces le escribo la zona 17, el hemisferio era el hemisferio sur porque estamos al sur del Ecuador, y aquí elijo si quiero que sea adaptado al terreno, o sea, pegado al mapa de Google Earth o que tenga la cota. Entonces voy a elegir la opción 1 y ahí el programa empieza a generar el fichero KML. También lo puedo hacer desde Regmin Pro, acá es mucho más fácil todavía. Ahí dice exportar a Google Earth, ¿sí? Pero vamos a esperar que haga lo de Regmin Free. La ventaja o la diferencia entre la versión gratuita o clásica de Regmin con la versión Pro, pues es que Regmin Free demora un poco, mientras que la versión Pro es mucho más rápida, ¿no? Incluso para triangular, si yo quiero triangular esto, pues lo triangula rápido, ¿no? Te das cuenta, ¿no? ¿Ya ves? Fíjate que ahora mismo tenemos las isolíneas de nivel
generadas en el mismo sitio. ¿Ok? Entonces esto acá en Regmin Free también ya puedes hacer impresiones, ¿sí? Imprimir en planos, en lo que tú quieras. Si tú quieres asignarle o ponerle las elevaciones o las cotas, podemos hacerlo, ¿sí? Ahí está. Y eso lo puedes imprimir. Puedes cambiar acá de plano, ¿no? Y ahí está, ¿ok? Bien, entonces, eso era lo que quería mostrarte. Como te dije, yo en algún momento ya te había enseñado a hacerlo esto con el botón de agregar ruta, pero como te digo, no era tan estético, tan profesional. Con esto quedaría muchísimo mejor, ¿ok? Si tienes consultas sobre esto o quieres contactarme para lograr extraer la topografía de algún terreno en particular, contáctame, doy esos servicios, estaría encantado de apoyarte. Lo otro, quiero hablarte un poco más del curso, para conocer un poco el software Regmin. Esto generalmente es para profesionales de geología, ingeniería de minas, y estos son los temas que voy a enseñar. El acceso a este curso es por 3 días, es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es escribirme a mi WhatsApp. Te voy a dejar el enlace para que me pidas los accesos y puedas disfrutar por 3 días estas lecciones. Normalmente necesitas 3 a 5 horas para que puedas revisar todo esto y puedas replicar o probar el software Regmin con tus datos. Como te digo, no tienes nada que perder, el software es totalmente gratuito, ¿sí? Y ya de ahí si quieres puedes contratar mis servicios de formación avanzada o servicios de asistencia técnica. Así que eso era todo, cuídate, hasta luego.